una voz importantísima, el diputado nacional, ex ministro de Economía, Axel Kicillof. Axel, gracias por atendernos. Jorge Chamorro y Andrea Recupero. ¿Cómo andás? No, gracias por llamar. No, por Bien. favor, al contrario, la gente está desesperada con todo esto que pasó a las 3 de la mañana en el Congreso. ¿Cómo quedó la cosa, Axel, por favor? Y espantosa, la verdad que fue una especie de papelón, seguido de otro papelón y después una trapisonda que allí armó el PRO para no votar lo que se había acordado votar, que era la derogación del decreto. O sea que lo complicado de ayer es que el PRO, probablemente para no quedar como en una posición enfrentada con Macri y ese intento que hizo de gobernar sin el Parlamento, lo trató de enmendar trayendo 3 leyes, pero finalmente para no derogarle el decreto, o sea, para no ir para atrás, se levantaron cobardemente, la verdad que un papelón, parecía un nene de tercer grado, y se fueron caminando despacito, yo creo que avergonzados también, porque dentro del PRO, con todo, hay algunos miembros del Partido Radical o de la coalición cívica que la verdad que se la pasaron despotricando contra las supuestas maniobras del kirchnerismo en el Parlamento, que ayer lo decían, el kirchnerismo muchas veces tuvo mayoría, con lo cual eso te da un manejo distinto. Ellos no tienen mayoría, así que recurren a estas trampas absolutamente antidemocráticas. Ya sacar un decreto que deroga ciento y pico, que modifica ciento y pico de leyes, no tiene mucho ni de republicano ni de democrático. Pero la conclusión es que todo sigue igual que en enero, cuando las cuentas sueldos siguen siendo embargables, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad lo están tratando de convertir en una especie de fondo buitre, o sea, timbiar con la plata de los jubilados. La verdad, muy preocupante, muy triste, y en una línea que tiene el gobierno que, como tantas otras cosas, aparenta o intenta convencer que cumple con los requisitos democráticos, y la verdad que no lo hace. Axel, te pregunto lo siguiente, más allá, Andrea, por las cuestiones institucionales, pero tenemos muchos llamados de los oyentes angustiados. ¿Podés explicarle qué tiene que ver la posibilidad del embargo directo de los bancos, de la cuenta sueldo, con la securitización de hipotecas SUBA que tanta gente se ha metido? ¿Tiene que ver alguna conexión con esto? Mira, sí, absolutamente. La historia es bastante poco feliz porque cuando el gobierno anuncia con bombos y platillos que vuelven las hipotecas y entonces van a estar estos préstamos con UVA, lo anuncia como, bueno, esos grandes logros que presuntamente tiene el PRO, que son lindos títulos, pero adentro de la caja hay una cosa completamente distinta. La cuestión que los créditos UVA son créditos ajustables por inflación, pero no solo se te ajusta la cuota por inflación, sino que la letra chica lo que dice es que se te ajusta la deuda por inflación. Con la inflación que ha tenido el PRO de 88% desde que llegó, la verdad que alguien que sacó un crédito UVA, por más que haya pagado todas las cuotas, yo hacía un cálculo con 20 y pico de meses, son como 300.000 pesos que pagó alguien de cuota, pero lamentablemente antes debía 1 millón y ahora debe 1,5 millones. Esto provocó bastante, que es algo que nosotros advertimos y denunciamos cuando se aprobó esta ley, pero bueno, las promesas eran que iban a bajar la inflación y los medios oficialistas diciendo que iban a bajar la inflación. Bueno, no pasó, y la inflación fue por abajo de los sueldos, así que la proporción sueldo-cuota también se deterioró mucho, pero la conclusión es que ahora los bancos están preocupados, que si sigue, aunque sea unos meses, estas tasas inflacionarias, puede darse la posibilidad de que no se puedan pagar estos créditos. Y es la preocupación de los bancos, y el PRO reacciona ahora para cuidar a los bancos, no a la gente. Entonces, un poco la idea, primero, que es lo del decreto de Macri, es que te puedan embargar la cuenta sueldo, como habitualmente el que te da el crédito es el banco donde tenés la cuenta sueldo no era embargable, y con el decreto de Macri, si vos no pagás, a partir de ciertos parámetros, se la queda el banco directamente. Lo cual es una cosa absolutamente espantosa desde el punto de vista de la protección y la defensa
de los ciudadanos, de los trabajadores. Bueno, lo muestra el PRO en estado puro. Macri lo firmó. Ayer se estaban haciendo los héroes, los propios del oficialismo, diciendo, bueno, ahora no va a ser embargable. Pero bueno, no va a ser embargable por el trabajo que hemos hecho en el Parlamento, porque por lo menos una porción de la oposición se plantó contra esto, pero bueno, finalmente como se mandaron su maniobra, hoy a quedar las cuentas vigente. sueldos y las cuentas sueldos son embargables. La verdad que ayer era media sanción, pero se les armó un berenjenal, porque es la primera vez en la historia que pasa que hay un decreto, y como el decreto no pasa, con esta cosa de si pasa, sacan una ley que es igual al decreto. Entonces, es un poco técnico, pero te lo cuento Claro, para que la gente justamente, entienda. ¿qué tal? Buen día, Axel. Ese es el punto que Sí. no terminamos de entender, es decir, ¿en qué Mirá, es un situación mamarracho. institucional queda si rige el decreto, si rige lo que se aprobó o si no se aprobó nada? Bueno, para colmo tiene media sanción en diputados, No tiene validez. pero es todo ilegal lo que están haciendo. Claro. Ya fue ilegal un decreto de necesidad de urgencia que no tiene ni necesidad ni urgencia, ni peor que eso, no es bueno. O sea, ¿la urgencia qué es? La urgencia es joder a la gente, porque la verdad que no tenía por qué. ¿Qué quiero decir con esto? Que un decreto de necesidad de urgencia es un instrumento que tiene el presidente cuando pasa algo que lo amerita. Si no, tiene que ir al Parlamento. Como no lo querían discutir después de que en diciembre le costó tanto de nuevo joder a los jubilados, entonces lo mandó Macri por decreto en enero. Pero ahora que como se encontraron con que la situación del Parlamento es esta, tenía que ir al Parlamento, en el Parlamento no se le van a aprobar al decreto, que hay que aprobarlo también después, más tarde en el Parlamento, Sí. entonces mandaron 3 leyes que son iguales al decreto. Entonces estábamos en la situación donde el decreto modificó cosas y la ley se planteaba modificar lo mismo que el decreto, porque era lo mismo, pero como el decreto hoy está vigente, Claro. la verdad que esas cosas ya no existían. Entonces era como que estábamos vistiendo un muñeco que ya no existía. Ahora, Axel, como tiene que volver, ahora tiene que volver al Senado, si el Senado no se reúne, esto puede estar meses el decreto vigente, ¿sería así? Peor, si por ejemplo el Senado le hace una modificación, lógicas porque la ley y el decreto son dos desastres. Entonces si el Senado consigue introducirle alguna modificación que como siempre pasa con la ley de Macri, la verdad que son un desastre, tienen nombre lindo, son un desastre, y después en el Parlamento, como consiguen los votos de algún sector, hacen como que lo embellecen al desastre, entonces le sacan un detalle y todo lo demás sigue igual. Entonces acá están todos los vicios juntos del macrismo, que durante tantos años como oposición nos acusaba de cosas que no hacíamos, pero ponían el grito en el cielo. Bueno, ahora ellos lo hacen, pretenden hacerlo pasar por bueno, y después con la prensa oficialista lo encubren. Te hago otra pregunta técnica para ayudar a entender el tema. ¿Qué tiene que ver la necesidad de financiamiento perentoria e imprescindible que tiene el gobierno de dólares con esto de generar, con el mercado de capitales que estaban exultantes, de generar un mercado secundario de 400.000 millones de dólares, y hablaban de las hipotecas, de los préstamos, de un montón de cosas? ¿Qué tiene que ver, qué se busca con esto? Mira, eso es otra ley, aunque esta estaba emparentada porque esa es la llamada ley de mercado de capitales, que ellos le pusieron de nuevo un nombre que no es, pero que sonaba bien, que era ley de financiamiento para el desarrollo productivo. Lo único que se va a producir es timba financiera, porque es una ley que le da al sector financiero incluso el derecho, la potestad de controlarse a sí mismo. Vos imaginate que es como tratar de terminar con el narcotráfico dándole poder a los narcotraficantes, no, digo, extremando el argumento, no es así. Y ayer la terminaron de aprobar en el Senado, es una ley que da, bueno, las mil y una para que haya diferentes instrumentos especulativos. Y de nuevo vino como lo de la lluvia de inversiones, que ellos piensan o dicen o prometen que con esto va a mejorar todo, pero lo que puede, en este caso les doy la razón, puede que vengan más capitales internacionales a favorecerse y a timbiar en la Argentina, pero la verdad que a la gente común todo eso no le va a traer ningún beneficio, y peor que eso, como pasó con la crisis norteamericana de las hipotecas, que bueno, que
el PRO festeja sus hipotecas y que esas hipotecas después se puedan vender de nuevo y con eso se puedan usar de nuevo para hacer más negocio financiero, pero la verdad es que aunque parece que es un mundo aparte, una burbuja que opera en otro lado de la realidad, cuando sale mal, eso descarga sobre el común, ¿no? Sobre el ciudadano común. ¿Por qué? Porque toda esa enorme timba, como pasó en Estados Unidos, se potencia, se incrementa, crece, se multiplica, y cuando explota, molesta y perjudica también el financiamiento de cualquiera que, por ejemplo, tiene que comprar en 6 cuotas, porque se lleva todo puesto. Con respecto a las declaraciones de Mauricio Macri de ayer de la inflación, nos interesa mucho un balance... No lo pude oír porque dijo, estaba... Lo dijo, tengo acá literal lo que dijo, está bajando Lo voy la a leer, inflación, la verdad que oírlo, estamos bajando los oírlo impuestos, bajando el gasto público, reduciendo el déficit a la velocidad que lo estamos haciendo de forma gradual y creciendo. ¿De qué, qué mide el presidente cuando dice que está bajando la inflación? Porque nos preguntábamos Mira, eso hoy en la mesa. Sí, no lo había escuchado. Son 5 mentiras en 3 segundos. Nada de eso es verdad. La verdad que nada de eso es verdad. Si uno compara casi cualquier cifra de las que el gobierno festeja con cómo estaba la economía en 2015, y ya estamos casi 2 años y 4 meses después de asumir el presidente, muy pocas cosas alcanzaron el nivel que tenían en 2015, y cuando lo alcanzaron en una situación peor. Te doy un caso: el empleo que están festejando ahora, que recuperó, no llegó todavía al nivel de 2015, dijeron 7,6, la tasa de desempleo estaba 5,8, o sea que está peor, pero no solo está peor por el número, que mejoró con respecto al desastre que hicieron ellos en 2016, sino que está peor en composición, porque los empleos nuevos que hay son, cuando son en blanco, son monotributos, que no es lo mismo que tener una relación de dependencia con un contrato de trabajo. Y la mayoría de esos empleos nuevos que se crearon ni siquiera son monotributos, que era lo que estaban festejando. Son empleos negros directamente, o sea, no registrados a lo empleada de Triaca, ¿no? Que lo puede computar la encuesta del INDEC, que esta persona Sandra le preguntan, ¿tiene empleo? Sí. Pero después cuando uno averigua cómo es, era en negro. Entonces la verdad que eso se llama un deterioro del empleo, una caída en la calidad del empleo. Axel, se nos termina el programa y no quiero dejar de preguntarte una cosa, porque ayer el presidente hizo otra defensa férrea de Toto Caputo, como le llaman ellos. ¿Crees que Caputo va a ir a declarar al Congreso o finalmente no va a ir? Mira, ayer hubo 2 estafas seguidas en el Congreso, el macrismo de nuevo despreciando al Congreso Nacional, a las instituciones. A mí no me llama la atención, yo nunca he visto en Macri, en la persona Macri, un demócrata, ¿no? Me parece que es un hombre que lo he visto en varias fotos con Videla o con funcionarios de la dictadura, ¿viste? Yo ya no me acuerdo si fue con Videla y no quiero ser impreciso con esto, pero bueno, gente que, el padre de él, sino un grupo económico que creció y se multiplicó durante la dictadura militar. Y nunca lo escuché decir nada sobre lo que fue el terrorismo de Estado. Entonces, la verdad que el afecto que puede tener, el interés que puede tener por las instituciones de la democracia, es algo que yo tenía bastante en duda, pero ahora que está en la presidencia, lo vemos de esta manera, mentir como su jefe de gabinete, que vino la semana pasada, de nuevo, ¿no? Cuando todos le decían, tiene que venir Caputo, porque ya es un tema mundial, aparecen en los diarios internacionales las cosas que le van descubriendo a un ministro que emite deuda y se la vende a una empresa que en el mejor de los casos, hace 6 meses cuando asumió era de él, o compra dólar futuro, después devalúa y hace un montón de guita. Entonces no puede ser, es una cuestión de decoro, es una cuestión de que si siguen siendo, ponele que no sean de él, las empresas esas financieras que fueron toda la vida, la fundó él, y era el presidente, pero se corre y deja a quién, a un socio, un testaferro. La verdad que es una muy mala elección, sobre todo una persona que está con la responsabilidad de emitir deuda en la cuantía que lo ha hecho. No vino ayer como habían prometido,
y prometieron que va a venir el 4 de abril. Uno lee en los diarios que lo están entrenando con abogados, con gente de comunicación, le estarán dando guiones, inventando excusas. La verdad que si el tipo tuviera los papeles en orden, podría haber venido el otro día a explicar. Claro. No, supongo que no sería tan difícil. Bien. Que todo este lío, me parece que el problema es que está muy enredado con cuestiones judiciales. Algunas judiciales y otras ya más bien del orden de la ética pública. Yo me acuerdo que a mí, le voy a contar porque lo repasaba el otro día. Nos quedan 30 hicieron segundos, una Axel. Sí, una operación en Diario Clarín diciendo que yo tenía un financiero amigo. Y me hicieron todo este oficialismo cuando era oposición, 1000 denuncias, en la justicia, todo el show con los fiscales amigos de Macri y todo eso, que me iban a buscar. Bueno, yo no lo conocía al tipo, no se habían emitido esos títulos y él no los había comprado, pero ni lo conocía. Imagínate Caputo que se la pasa vendiendo a todos amigos de él, o sea que con el parámetro que aplicaron para decir que eso era un escándalo, lo de Caputo prácticamente es una serie de Netflix, ¿no? Gracias, Kicillof, muy amable por habernos atendido en esta mañana, era muy importante escucharlo, le agradezco mucho. No, gracias a ustedes.